Raúl, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá como siempre. Y me gustaría un análisis tuyo estrictamente económico, porque sé que a veces no te gusta meterte en política y que la economía es tu pasión. Te escucho. Mira, cuando lees en los informes internacionales y los locales cuál es el gasto público en Argentina, la cifra gira alrededor del 40, 42, 43% del Producto Interno Bruto. O sea, un gasto del sector público muy elevado. Ahora, si vas al Banco Mundial, por ejemplo, tienen muy buenas estadísticas, y ves no la presión impositiva, sino la recaudación impositiva, te encontrás con una cifra que gira alrededor del 32, 33%, puede ser un poco menos a veces. Entonces hay una diferencia entre el gasto y la recaudación. Esa diferencia, que es conocida como el déficit, ¿no es cierto?, se puede financiar de distintas maneras. Cuando no te financian de afuera porque se los cortó el crédito y hace muy difícil colocar deuda en el mercado interno, eso se financia con emisión monetaria. La emisión monetaria se transforma en un impuesto, porque al emitir tanta cantidad de dinero, ese dinero va a la calle, hace aumentar los precios y hace caer el salario real, hace caer las jubilaciones en términos reales y el gasto, social, unitario también en términos reales. Ese es el impuesto que le cobra el Estado a la gente que trabaja, que se jubila o que tiene que vivir del gasto social. A su vez, el Estado toma ese importe total, incluyendo el impuesto inflacionario, que es el más importante de todos, y lo vuelve a recircular. 20 millones de subsidios o más, de acuerdo al cálculo, algunos lo elevan a 22, 23. Es una forma de tener cautivo gran parte de los votos. Entonces, esa diferencia que existe entre recaudación y gasto público necesita de todas las formas posibles ser financiado con emisión, a través del impuesto inflacionario, que le quita valor al salario, a la jubilación y al gasto social unitario. Y así funciona el sistema. Funciona, pero con una condición, la decadencia, la estanflación, alta inflación, el impuesto, y estancamiento, que es decadencia en términos de los otros vecinos que tenemos, que todos crecen, menos nosotros, ¿no es cierto? A excepción hecha de Venezuela. Entonces, esa es la condición, la decadencia. El tema es hasta qué punto llega esa decadencia, ¿no es cierto? Y de qué manera se da. Esto en el largo plazo. En el corto, salimos de la pandemia, hay una fuerte emisión y gasto público enorme, ¿no es cierto? Realmente la economía se recuperó, creció un 10,3% el año pasado, está creciendo muy bien en estos trimestres. Más que recuperarse fue un rebote, porque había caído 9,8 el año anterior. Es un rebote, pero aumentaron un poquito las reservas, la balanza comercial está muy bien, por supuesto que desaparece totalmente, porque no alcanza. Con esa balanza comercial que tiene un superávit, tenés que gastar un montón de plata porque no ingresa dinero de afuera, simplemente para cubrir los compromisos básicos, mínimos. Entonces, de repente el modelo tiene otras dos variables muy importantes, que son la licuación y el default. Las deudas se toman para licuarlas o para defaultearlas. Efectivamente, el país ahorra plata con eso si licúa la deuda y si lo defaultea también. Pero el costo de defaultear o de licuar es altísimo en términos de caída de inversiones. Pero la caída de inversiones destruye puestos de trabajo, o sea, aumenta los subsidios, con lo cual refuerza políticamente el modelo. Y así estamos hace muchos años. Muchas décadas. Ahora, con la invasión rusa a Ucrania, volaron los precios de las commodities, descubrimos hace algunos años vaca muerta que no existía, con lo cual se refuerza el origen de todo esto que es la renta de los recursos naturales. El modelo funciona cuando hay renta suficiente. Los países más pobres, comentábamos el caso de Japón, están en una piedra prácticamente los japoneses, no tienen nada. Nosotros tenemos mucho y con eso se financia parte de este modelo, que es un modelo para cautivar votos y para mantener al poder una cúpula, ¿no es cierto?, privilegiada, con la renta de los recursos naturales. Y esa renta se está reforzando, por lo tanto el cambio se hace cada vez más difícil, porque mientras haya renta, estamos acostumbrados a vivir del subsidio. El financiamiento está en la renta de los recursos naturales, más ahora como está. El gobierno aprendió a lo largo de los años a capturar esa renta en forma muy eficiente, de 1000 formas diferentes. La última es el impuesto a las ganancias inesperadas. Hay
todo tipo, clase y forma de capturar esa renta y usarla como financiamiento. Ahora, ¿qué pasa con países que siguen ese camino? Son muy pocos, son los que tienen recursos naturales. Nosotros estamos dentro de ellos. Esos países tienen garantizadas la estanflación, tienen garantizado la decadencia respecto a los otros países, ¿no es cierto? Hasta un punto en que todo revienta, ¿no? Que es lo que hemos hablado tantas veces. Llega ese punto y no, ahora con la guerra y con el precio de las commodities, y si llegan a hacer más o menos bien las cosas, eso sigue. Y en este caso se dan dos circunstancias. El modelo es errado, porque este modelo no lleva a ninguna parte, lleva nada más que a una pésima distribución del ingreso y decadencia, ¿no es cierto? Y además, el modelo está mal administrado, haciendo gala de lo que siempre dijimos, que Argentina, antes que un país subdesarrollado, es un país subadministrado. Y lo administran pésimamente mal. Son las dos circunstancias. El modelo es malo y está mal administrado. Con lo cual, podemos llegar a tener un tropiezo. Y después del tropiezo vamos a querer levantarnos para volver de nuevo al subsidio. Es difícil la situación, es complicada. En la búsqueda de soluciones, algunos dicen no, el peso argentino es una buena moneda, hay que mejorarlo un poco y estamos bien. Otros empiezan a hablar de bimonetarismo. Y algunos dicen, como Milei, dicen hay que dolarizar toda la economía y terminar con esta historia. ¿Cómo lo ves vos? El problema no es monetario, no es la moneda. El problema es el déficit. El déficit sobre el cual se basa este modelo que acabamos de describir. Para mantenerlo hay que tener mucho déficit y sobre todo emitir mucho y tener renta de los recursos naturales para poderlo sostener. Entonces, sí, podés cambiar la moneda. En realidad, Perú, Uruguay son dos ejemplos de economías bimonetarias que andan muy bien. Vas al supermercado con $10 y compras, te dan vuelto en pesos o en dólares, no hay ningún problema. Para una convertibilidad o una dolarización hace falta o bien una gran crisis que termine con gran parte de la deuda licuándola y la base monetaria se destruya y empezamos de nuevo, o bien hace falta que alguien nos preste los dólares para poder respaldar. Lo veo muy difícil. Yo creo que el problema no pasa por lo monetario, pasa por lo fiscal. Claro. El otro día lo escuchaba a Carlos Melconian y dijo, todavía, empleó la palabra todavía, que es muy abierta, te da la posibilidad de que pueda suceder, todavía no estamos en hiperinflación. Todavía fue lo que me dejó ahí. Y Orlando Ferrer es otro economista que yo respeto mucho. La otra noche en un programa de televisión también dijo, no estamos tan lejos como se cree de una hiper. Tu opinión, ¿cómo lo ves? El riesgo existe, Rubén. Nadie tiene la bola de cristal. Acá algún pequeño error nos puede llevar a la hiperinflación. Lo que pasa es que la controlan, porque el modelo necesita controlar la inflación. ¿Leíste el libro de Orson Welles, 1984? 1984. Y bueno, hace falta mantener el sistema tiene que seguir. Puede haber una pequeña hiper para corregir algo, pero el modelo de la decadencia requiere también cierto control. No es que estar de cuestión de tirar todo por la borda. Es perverso lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Sí. Entonces, se están cuidando. Ahora, cuidado, puede haber un pequeño error. Y para cometer errores este gobierno las hace todas, no se priva de ninguna. O sea, hay un nivel de subadministración que no lo había visto en muchos años, sobre un modelo que no funciona. Qué bárbaro. Si mañana fueras el ministro de Economía de la Nación y dijeran, diseñe usted lo que quiera y veamos cómo lo ponemos en práctica, ¿qué país tomarías vos hoy en el mundo como modelo, idea de cómo se puede mejorar? Esto no es muy difícil porque es tan malo que con cualquier cosa lo mejorás. Pero digamos que para hacer una economía próspera, creativa, que produzca mucha riqueza, que dé la posibilidad de solucionar todos los agujeros negros que tenemos nosotros, ¿qué país elegiría o qué grupo de países? Un grupo que tuviera buena gobernanza. Esto es imperio de la ley, ausencia de violencia y estabilidad política, control de la corrupción, eficiencia del Estado, calidad de regulación de los mercados, ¿no es cierto?, que es fundamental, condiciones que hacen realmente a que el país tenga una base política y cultural distinta y, por otro lado, el problema es moral en el fondo, es un problema de ética, de corrupción, porque el modelo es eminentemente corrupto, el modelo que acabamos de describir. Entonces, buscaría un país que haga las cosas bien en lo político,
que tenga un cierto nivel de ética, que respete las instituciones y que sea lo más democrático posible. Acá en Latinoamérica, digamos, puede haber ejemplos, Uruguay es uno, Costa Rica hasta cierto punto, con sus idas y vueltas, pero creo que hay países que lo han logrado y son los países que andan mejor. No leas cuáles son los resultados económicos si quieres invertir en un país. Lo que hay que leer son la confianza del consumidor, la confianza en el gobierno, hay que leer cuáles son los niveles de corrupción. Hay muchas empresas, centros de investigación internacionales que hacen cientos de estas estadísticas. Busca aquellos que están mejor y ahí se puede invertir, más allá de lo que pase con la macroeconomía y la economía, que es una cuestión secundaria. Lo importante es tener una base moral que permita construir un país con cohesión social, sin lo cual no hay ninguna salida, eso es claro. Bueno, ahí me avisaron de que se nos terminó el bloque, lamentablemente, hay para hablar mucho más. Pero de cualquier manera nos vamos a volver a encontrar. Gracias por haber venido al programa. Gracias, Rubén.